Hola, ¿qué tal? Soy Mario Filio y bueno, ya está por comenzar este especial de paisaje literario dedicado a los talentos de voz. Así es que es un gusto estar con ustedes, disfrútenlo y que la fuerza los acompañe, mis padawans. Que sigan chicoleando su bote. ¡Oh! ¡Que besen muchos sapos y ranas! ¡Kisi, kisi! Y que sean buenos en lugar de ser malos. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 Tamquecito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. Buenas. Bienvenidos a un nuevo especial de talentos de voz en paisaje literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar hablando con la actriz y directora de doblaje mexicana, Rebeca Marcela Patiño Miranda, más conocida como Rebeca Patiño. Antes de presentarla, les voy a mencionar algunos de los trabajos, como suelo hacer, en donde ha puesto su voz, su interpretación en el doblaje. Y está, por ejemplo, el de Carmela Soprano en Los Soprano, Ingrid Cortés en las películas de Miniespías, Arwen, interpretada por Liv Tyler, en las películas del Señor de los Anillos y Lego, El Señor de los Anillos, Chicha en Las Locuras del Emperador, Bellatrix Lestrange en la saga de Harry Potter, Reina Hipólita en el universo de DC Films, La Mujer Maravilla de parte de las heroínas y Sonya Blade de Mortal Kombat en varios videojuegos, Frigga en el universo cinematográfico de Marvel, Baronesa Von Hellman en Cruella, la película de 2021, Valka en la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón, la Capitana Phasma en la franquicia de Star Wars, Sargento Tamora en Ralph el Demoledor y Wi-Fi Ralph, Cece Babok en La Niñera, Princesa Celestia en la saga de My Little Pony, La Magia de la Amistad y Equestria Hills, y Morocha Morocha en La Casa de los Dibujos, que va a tener un apartado especial también este personaje. Además, es la voz recurrente de Catherine Zeta-Jones y ha puesto voz de forma regular a Carla Gugino y Gwendolyn Christie. Vamos a darle paso a Rebeca para que nos cuente un poco de esto que les estuve anticipando, de estos personajes, de estos proyectos, un poco de su recorrido con la actuación, con el arte en general y alguna que otra cosita más que van a poder escuchar bastante interesante. Bienvenida a Paisaje Literario, Rebeca. ¿Cómo va todo por ahí? Todo muy bien, muy bien, todo, mucho trabajo, afortunadamente, todo bien. Bueno, me encanta. Eso, lo importante. Bueno, que haya trabajo, hoy en día no es para menos. Bueno, lo importante es salud, ¿no? Sí, Las dos cosas tienen que ir de la mano. O sea, si es así, sí, genial. Bueno, voy a sí, agradecer así es. que te Ujú. puedo entrevistar gracias a
que Anabel Méndez nos pasó tu contacto, bueno, pudo hablarte y todo, así que le agradezco en primera instancia a ella, que si no, esto no se podía haber dado. Un amor de persona, Anabel, siempre lo digo. Sí, sí, es súper, súper linda. Bueno, ¿Cómo no? para comenzar, y vamos precisamente por el inicio. ¿Cómo es que Ujú. nace en vos la pasión por la actuación, por el arte en general? Pues mira, yo desde niña he sido muy inquieta, ¿no? Este, Me gusta mucho inventar cosas, ¿no? Desde pequeña. Entonces, desde pequeña, por ejemplo, hacía mis propias obras de teatro, sentaba a mi madre y a mis hermanas para que las vieran, las hacía con mis muñecos los que tuviera, o bien me ponía a dibujar, recortar los muñecos y hacía las obras, ¿no? Me ponía atrás de la cama y ahí sacaba los muñequitos, ¿no? Yo escondida. Y y bueno, fui haciendo, pues te digo, como siempre estaba como inventando, como imaginando. Eh, de hecho, por ejemplo, después se me ocurrió empezar a ponerle a las obras efectos especiales. Entonces, por ejemplo, una vez que les presenté La Cenicienta con mis muñecos, a mí se me ocurrió, no sé allá cómo se le dice, las lucecitas de bengala que usan en la época de las Navidades y eso, que las Claro, prendes y sí, sacan sí, sí. chispas. Acá, bueno, si son las comunes que usan los chicos, sí, se dicen Sí, exacto, estrellitas. Sí, sí, pero es más o menos exacto. lo mismo. Entonces, pues se me ocurrió hacer el super efecto especial, pero mi muñequita era de papel que la había dibujado, entonces le saltó una chispa y se incendió. No. Entonces, la Cenicienta terminó en bonzo. Este, pero bueno, en fin, en otro momento ponía una cajita musical que tenía una de mis hermanas y para que hubiera música de fondo, en fin. Entonces, desde niña tuve esa inquietud. En la escuela, pues participé en algunas obras de teatro. De hecho, mi primera obra de teatro, mi primer personaje de la vida, fue en segundo de primaria, por ahí. Y justamente fue Maléfica. Ajá. Y yo hice Maléfica porque obviamente yo me identifico más con los villanos que con los héroes. Entonces son mucho más interesantes. Y bueno, entonces pues ese fue mi primer personaje en la vida de teatro. Y después, pues eso, ya más grande, en la secundaria, teníamos un taller de teatro. Y por otro lado, a mí siempre me ha gustado más la dirección, ¿no? Ujú. Entonces, siempre que estábamos en los grupos o hacíamos algún evento así entre los compañeros, yo tomaba la batuta, ¿no? Era así, de ley, a ver, yo voy a organizar todo. Tengo como esta inquietud también de ser la que lleva la voz cantante. Y bueno, pues así siguió. Después en la preparatoria me metí al taller a un cineclub, pues, que había. Entonces, bueno, descubro el cine y me maravillo, no porque no hubiera visto cine antes, evidentemente, sino que empieza el cine de arte, el cine de autor, en fin, empiezo a ver joyas de la cinematografía mundial, como decimos, y me apasiona muchísimo el cine. Entonces yo decido que quiero estudiar cine, pero la preparatoria en la que estaba no iba con el plan de estudios de la UNAM, o sea, entraba desfasada. Entonces yo tenía que esperarme al siguiente, eh, ¿cómo se llama? Al siguiente periodo de la UNAM donde hacían Sí. exámenes, ¿no? Para entrar, porque solo en aquellos tiempos, ahora hay muchas escuelas de cine particulares y así aquí en la Ciudad de México, bueno, en México en general, pero en aquellos tiempos solo existía la Escuela de Cine de la UNAM, que se llama el CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y otra que del gobierno también que se llama el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica. Entonces, bueno, decido que quiero entrar a la UNAM, pero no puedo, y entro a trabajar a la Filmoteca de la UNAM. Entonces, bueno, lo cual fue una experiencia maravillosa porque conocí a muchísima gente muy importante del cine, del medio, aprendí muchísimo
por ejemplo, les cuento que en ese tiempo se hizo un congreso de archivos fílmicos, de filmotecas, de cinetecas del mundo, aquí en la Ciudad de México, organizado por la Filmoteca de la UNAM. Entonces yo tuve la oportunidad, porque además eran los 100 años de cine silente, ¿no? Que se festejaban. Entonces todas esas filmotecas y cinetecas trajeron material fílmico de cine silente, lo que nosotros llamamos cine mudo. Sí. Entonces, te imaginas todo lo que yo pude tener acceso a cine del mundo, o sea, de Sudáfrica, de la India, de donde quieras, pues bueno, de las cinetecas y filmetecas que vinieron, ¿no? Entonces fue algo muy, muy hermoso, aprendí muchísimo, fui asistente de producción porque la Filmoteca hacía cosas documentales y demás. Me tocó hacer un documental de Juan O'Gorman, que es un muralista, un pintor mexicano muy importante. En fin, entonces, pues fue maravilloso. Pero a lo que voy es que toda la gente que conocí de cine, ellos me decían que las escuelas de cine, estas dos que les mencioné, adolecían de la dirección de actores. Es decir, todo lo técnico, todo era muy maravilloso, pero como que a la dirección de actores no le daban el énfasis que debería, ¿no? Como que era una materia que no pelaban mucho, pues, ¿no? Que no le hacían mucho caso. Entonces ahí se me ocurre la maravillosa idea de estudiar actuación. Dije, entonces yo voy a estudiar actuación para saber cómo llegarle a mis actores, para saber qué sienten, qué bla, 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 ¿no? Y es ahí donde entro a la escuela de arte teatral, en ese tiempo así se llamaba, ahora se llama Escuela Nacional de Teatro, que pertenece a Bellas Artes. Y entré a la carrera, es una carrera a nivel licenciatura de actuación. Entonces ya estando ahí, evidentemente me enamora la actuación y pues ya, de ahí salí, empecé a hacer mucho teatro, estuve en la Compañía Nacional de Teatro y bueno, pues ya lo del cine quedó en segundo plano, ¿no? Y me dediqué ya a la actuación de lleno. Entonces, pues eso es un poquito contestando tu pregunta. Qué lindo, mirá, la primera vez que me cuentan de tantas entrevistas que pude hacer, que empiezan por el gusto al cine, pues muchos van por el enamoramiento al teatro y demás, algo distinto, y digamos que sí, todo lo que fue, hoy en día, qué sé yo, es como que el cine latinoamericano en comparación a otros ha quedado medio atrás, pero seguramente en la época que me contás, un poquito más adelante de lo que fue la época de oro, claro, tenía otro peso el cine, más que nada el latinoamericano, el mexicano, con muchas figuras y demás, y era algo que era de peso muy representativo en general, ¿no? En toda Latinoamérica, que era donde más se veía y se podía disfrutar. Pero qué lindo que, Sí. bueno, que alguien haya empezado por el cine más que nada. Sí, sí, sí. Y bueno, siempre me apasionó. Entonces, justo en doblaje, tú sabes que yo dirijo mucho, Sí. dirijo más de lo que actúo. Cuando descubro el doblaje, se concatenó todo, es decir, mi gusto por la actuación y mi gusto por el cine, ¿no? Entonces es así, pues ahí está, ¿no? Las dos cosas. Digo, guardando toda proporción, pues yo dirijo, pero me apasiona tanto la dirección. Bueno, a lo mejor me estoy saltando ya otras No preguntas que pasa quieres nada, no hacer. pasa. Yo sigo el hilo, vos no te preocupes, yo te sigo. Entonces, de las cosas que yo les digo a los chicos nuevos, por ejemplo, cuando van conmigo a reportarse o si alguna vez doy alguna clase, de las cosas que les digo es, tienen que ver cine, tienen que saber de géneros cinematográficos. No es lo mismo actuar un western que actuar una comedia romántica, que actuar una pieza, o sea, y de entrada tienes que saber
por ejemplo, una pieza. Si yo te digo, oye, esta película está tratada como una pieza, ¿qué una pieza? ¿Qué es eso, no? Tienes que saberlo, ¿no? Eso te lo enseñan en la escuela de teatro, ¿no? Los diferentes géneros teatrales que después también se van al cine, pero en el cine tienen sus propios géneros, ¿no? Y yo les hago mucho énfasis en que no solo tienen que ver a su personaje, o sea, claro, el personaje, quién es, ¿no? Pero tienes que ver toda la escena, porque lo que les digo es el lenguaje cinematográfico. Todo lo que está puesto en pantalla no es gratuito, es por algo, ¿no? Es decir, el director quiso decir cosas a través del lenguaje cinematográfico. Entonces, tú como actor tienes que fijarte cómo está la escena, qué está pasando en la escena. No lo obvio que es, ahí están discutiendo una pareja. Pues sí, bueno, eso es lo obvio. Pero ¿qué más? ¿Hay música? ¿No hay música? ¿Hay efectos? ¿Por qué en tal frase se oye un efecto, un rayo, por ejemplo, ¿no? Porque el director está queriendo enfatizar ese momento o esa palabra que es clave en la historia, por qué la iluminación no es gratuita, ¿me entiendes? Entonces, yo les digo, todo eso tienen que verlo y bueno, ahí está pues lo artístico del doblaje, porque no tenemos tiempo de ensayar y es en una ojeada tienes que darte cuenta de todo eso, ¿no? Me encanta, es magnífico. Bueno, precisamente, ¿cómo es que llegás al doblaje? ¿Cómo lo descubrís? ¿Empezás a trabajar en él? Pero en sí, ¿cómo es que entras? Pues mira, fue algo totalmente fortuito. Eh, yo estaba en la Compañía Nacional de Teatro y ahí había una compañera actriz, este, que tenía muchísimo trabajo, Cristina Michao, es una excelente actriz. Y entonces a ella le sale otro proyecto y me dice, oye, mira, estoy por empezar una radionovela en Radio Educación y y pues yo ya no voy a poder porque tengo, no me acuerdo si cine, televisión, qué sé yo. Y me dice, y me gustaría pues recomendarte a ti para que hicieras tú mi papel, ¿no? Y que te quedaras ya con la radionovela. Dije, órale, sí, va. Entonces fui a Radio Educación, me presentó, bla, me hicieron una prueba, les encantó y ya me quedé con el personaje. Pero entonces en esa radionovela había muchísima gente de doblaje, muchísimo. Entonces cuando pues empezamos a trabajar, pues obviamente me escuchan, eh, pues que sí soy buena actriz, ¿no? Que sé leer, en fin. Y entonces me dicen, oye, ¿no te interesaría hacer doblaje? Y déjame decirte que yo no tenía idea de qué era el doblaje. Es decir, sé y sabía desde niña que lo que yo veía en televisión no era el idioma original, el español, ¿no? Sí. No era tonta. Sabía que el idioma original era inglés, pero jamás, o sea, era algo tan cotidiano que jamás me puse a pensar quiénes son esas personas que hacen las voces, dónde se hace, nada. O sea, para mí era aprender la tele y ya, ¿no? Hasta ese momento que me dicen, ok, entonces hay una industria, y hay empresas, Y entonces dije, sí, como te digo, soy una mujer muy, muy curiosa, que siempre está como queriendo aprender cosas nuevas. Y por supuesto les dije que sí, entonces fui a una de las empresas de doblaje y y entonces ahí, pues, me fascinó. De hecho, recuerdo perfectamente cuando entré, de pronto escucho una voz en mis épocas, yo soy una mujer de 58 años, cuando yo era pequeña, había una serie que se llamaba en inglés UFO, en español OVNI. Sí. Y era una serie así de, pues, ciencia ficción y bueno, en esos tiempos, para nosotros todo era, ¿no? Era otro mundo. Entonces, el galán de la serie, recuerdo, te digo el nombre perfecto, se llamaba Paul Foster, ¿no? El personaje. Y entonces cuando entro a la empresa de doblaje y escucho a alguien hablar, estaba platicando con otra persona, y yo así, es la voz de Paul Foster, ¿no? Y entonces volteo y lo veo. Y era el señor Federico Romano. Y así, bueno,
¿no? Y entonces de pronto oigo otra voz y bla, bla, ¿no? Azucena Rodríguez, ay, ¿no? Y entonces ahí pues más me maravilló porque entonces todo eso con lo que creces, ¿no? De pronto tienen rostro, ¿no? Esas voces que te acompañaron en tu infancia, en tu adolescencia, tienen rostro y entonces, bueno, pues vi cómo era la dinámica y entonces me fascinó porque lo que tiene el doblaje es que puedes hacer todos los personajes que se te ocurran, Ujú. cosa que no puedes hacer eh, en el teatro, en el cine, en la televisión, porque estás limitado por tu físico y por el físico que requiere el personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues si es una mujer, una matrona que tiene que ser de X características, pues yo no la doy, pues porque tengo otras características, en fin. Y aquí en doblaje puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer la rubia despampanante, puedes hacer la institutriz horrible, puedes hacer la bruja, puedes hacer... Y eso a mí me maravilló porque dije todo lo que puedes aprender y lo que puedes hacer como actriz en este caso, ¿no? Y pues ya me quedé ahí, empecé a trabajar y después me ofrecen dirigir y entonces fue de, ay, sí quiero, por lo que te decía, ¿no? Entonces yo puedo ver mis repartos, puedo hacerlos, puedo, ¿no? En esta cuestión de que me gusta mucho dirigir. Y así fue, y ya me quedé pues ahí. Bueno, precisamente en la dirección sos multifunción, vamos a decir, porque haces casi todo, porque estás en la traducción, la adaptación, no es solamente que te pones a dirigir, tenés más procesos. Entonces, cuando Sí. tenés que encarar una dirección que te pones con todos, vamos a la dirección más amplia que te ha tocado hacer, porque a veces seguramente te habrá tocado dirección solamente y otras varias otras ramas que implican la dirección, la traducción y demás. Cuando te tocan esos proyectos, ¿cómo sos a la hora de encararlos? Em, Mira, soy como muy obsesiva en el sentido de respetar el original, ¿no? O sea, o sea, hay que intentarlo por lo menos, si no se puede lograr, pero hay que intentarlo. Hay que respetar pues el producto original, ¿no? Puede gustarte o no. O sea, yo Ujú, estoy muy en contra cuando dicen, es que vamos a mejorar esta película, ¿no? No, no, no hay que mejorar nada. La película está. Puede ser un bodrio de película o puede ser una joya de la cinematografía mundial. No importa, así está hecha. Y tú tienes que apegarte a eso. Y yo siempre pongo el ejemplo, es como si me dijeras, voy a traducir a Carlos Fuentes al inglés y le van a decir, no, mejor hay que cambiarle aquí, porque no, esta frase como que no está bien, ¿no? No, no, espérame, claro. así la dijo Carlos Fuentes, te guste o no, o viceversa, o no sé, Oscar Wilde o bla, ¿no? Ujú. Entonces, lo mismo aquí en doblaje, pues si así está hecha, ¿no? Incluso si la actuación es mala, porque pues tenemos de todo tipo de productos, ¿no? Productos excelentes y otros no tanto. Entonces, si la actuación es mala, no tienes por qué eh, mejorarla, ¿me explico? O sea, tienes que adaptarte. Mira, hace poco hice un proyecto donde es una telenovela, literal, y están actuando como telenovela, pero además como una telenovela de los 80, ¿no? O sea, es decir, para nosotros ya sería muy sobreactuada estas frases dichas de los villanos, ¿no? Porque entonces vas a saber quién soy yo, ¿no? Ujú. Y claro, para la actuación actual, pues puedes decir, no, no, dilo natural. No, porque estás viendo la cara de la mona que está en ese género que es melodrama, que es exagerado. Entonces, si yo le pongo una actuación naturalista, va a brincar horrible con la imagen. Entonces, no, así está hecho, así lo hacemos. ¿Me explico? Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, trato siempre como de investigar, de saber de qué va, este,
afortunadamente hoy tenemos las herramientas del Internet que te metes y encuentras lo que sea, ¿no? Ujú. Pero eso, tienes que saber, a ver, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? Y pues eso trato de empaparme de, de- de lo que estamos viendo. Mm, Muchas veces me dan muchos proyectos de época y me dan muchos proyectos complicados. Eh, yo a veces digo de broma, no, bueno, pero no manchen, ¿no? O sea, denme algo facilito y entonces alguien dice, no, pero pues sabemos que tú lo vas a sacar y que tú sabes que no vas a decir una barrabasada si estás haciendo una película Ujú. que se desarrolla en el siglo XVIII, ¿no? O en el, no sé. Entonces, sí trato de ser como muy puntual, trato de... tengo una ventaja, yo sé hablar inglés, de hecho también Ujú. traduzco. Exacto. Durante mucho tiempo traduje mis propios proyectos porque me enloquecía con los traductores y me peleaba con ellos y entonces dije, no, yo voy a traducir mis propios proyectos. Entonces, digo, ya no lo hago porque pues el tiempo no da, pero es una gran ventaja porque de pronto estás oyendo el original y es de, no, eso no están diciendo, a ver, déjame oír inglés, ¿no? O yo, o bueno, desde casa o en la sala o qué sé yo, y es de, no. Y muchas veces, o sea, no es que hable perfecto inglés, pero algo que tengo es sentido común. Y si algo me brinca es de, no, a ver, escucho inglés, no, no estoy entendiendo, porque a lo mejor es slang, qué sé yo, pero es de, eso no están diciendo, porque como estoy viendo todo el conjunto, lo que te decía, eso no puede ser, eso no es lógico. Entonces, a ver, vamos a ver. Y pum, y me pongo a buscar y me pongo a buscar hasta que encuentro, se están refiriendo a esto, nada que ver con la traducción, ¿no? Entonces, sí, insisto, sí soy como obsesiva en ese sentido de tratar de respetar muchísimo el producto original y de dar un trabajo, pues, lo más decoroso posible al habla hispana, ¿no? También te ha tocado hacer doblaje, pero al revés, del español al inglés, ¿puede ser? Ujú, ujú. Y eso, Sí. claro, por lo general, a todos los que vengo entrevistando, repito, es al revés, lo hacen al español, del inglés, de cualquier Ujú. idioma, al español. Pero, ¿cómo es hacer las dos facetas? Poder hacerlo también del español al inglés. No sé si lo haces, o sea, para algún proyecto de México, para otros lados. ¿Cómo es? Generalmente, bueno, lo que yo he hecho, lo que a mí me ha tocado hacer, sí es por un proyecto mexicano que quiere lanzar Ah, pues al habla, a sí. los países de habla inglesa productos, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, hace muchos años, cuando existía Audiomaster 3000, hicimos varias telenovelas. En aquellos tiempos, Rosa Salvaje y todas las telenovelas que habían tenido mucho éxito en México, Sí. se doblaron para era Sudáfrica, me parece, uno de los países que iba, y Australia, creo. Bueno, ya no me acuerdo. Y después, años después, me contactaron a mí para hacer también dos películas mexicanas, eh, doblarlas al inglés, y yo hacer la dirección. Entonces, bueno, en el caso de Audiomaster, eh, había un asesor, porque eh, es muy importante que tengas a un asesor de nativo, ¿no? Mm. Porque no es lo mismo que pues tú lo sepas hablar a que haya un nativo que te diga no, tal cosa, porque hay que recordar que un idioma no solo es la gramática, es la cadencia del idioma, Ujú. ¿no? De hecho, ahí es donde se nota el acento. Cuando tú hablas inglés, pero con la cadencia del español, notas, ¿no? O inglés con la cadencia china o inglés con la cadencia alemana, ahí es donde notas que hay un acento, o español, pues, ¿no? Claro, sí, de otros idiomas al español también, el italiano, el español, todo te das cuenta del Exacto, origen, sí. exactamente. Entonces, tienes que, un escritor mexicano, dramaturgo, Rodolfo Usigli, decía,
no te puedes jactar de hablar un idioma si no logras manejar su musicalidad, ¿no? Ujú. Entonces, esta cuestión es lo mismo, tenías que tener un angloparlante en la sala y también para de pronto hacer cambios. Oye, ahí hay una labial, ¿cómo le cambiamos? ¿No? Y entonces a lo mejor yo puedo estructurar una frase, pero que para ellos va a ser rarísima. No es que esté mal dicha, pero va a estar muy extraña, ¿no? Entonces por eso el asesor te dice, aquí podemos decir tal, y entonces cambias la palabra a labial o no labial. Y cuando me contactan a mí para hacer estas dos películas, lo mismo, pedí un asesor. O sea, yo iba a dirigir el doblaje, la actuación y eso, pero yo necesitaba un nativo que me dijera, bien, no, aquí esta cadencia, ta, ta, ta. Entonces es algo muy interesante y muy, muy lindo. Eh, Cuando yo he hecho estos doblajes, los nativos eh, me dicen, mira, yo pues estudié inglés desde muy pequeña, pero muchos años estudié en una escuela que hay aquí en la Ciudad de México, tiene mucho prestigio, que se llama el Anglo-Mexicano de Cultura, y entonces es inglesa esa escuela, ¿no? Entonces los maestros son ingleses. Eh, a mí el inglés me gusta muchísimo, y de hecho, también de las cosas que quedaron pendientes es que yo quería estudiar letras inglesas porque yo quería leer a los dramaturgos que más admiro, por supuesto, empezando por Shakespeare, Ujú. en su idioma original. Pero bueno, el caso es que lo que te quiero decir que de pronto es como raro cuando me llaman a hacer cosas en inglés, porque justo me dicen, tienes un acento muy extraño, porque tengo esta, pues esto que estudié de hablar como británico, ¿no? Oh, Sí. hello, my dear. Oh, no, esta cadencia sí que hace. Sí. Pero finalmente todo el tiempo estoy con pues, películas gringas, en fin, pues somos aquí vecinos, ¿verdad? Entonces de pronto hago una mezcla muy extraña que a veces no me sirve porque dicen, y es que lo necesitamos, no, como más, este, más gringo, ok, no, es que lo haces como muy raro, en fin, ese es como una acotación es como extraño, ¿no? Mi acento. Pero bueno, a lo que voy es que sí, es muy interesante hacer el doblaje al revés, porque aprendes muchísimo también, pero sí es necesario absolutamente tener un asesor nativo para hacer esos doblajes. Bueno, un poco de la cadencia que vos decís, por lo menos acá, no te quiero decir todas, pero vamos a poner la mayoría, el inglés que te enseñan es el británico. O sea que te lo enseñan con esa cadencia, esa pronunciación. Entonces, claro, la Ujú, gran cantidad de películas van para, a lo mejor pueden ir para Estados Unidos, si las tenés que doblar o algún otro. Claro, vos tenés solamente la cadencia inglesa, que sí tiene otro cantado, pero es la que te ujú, suelen enseñar, no la ujú. estadounidense y demás, salvo que te vayas a estudiar a Estados Unidos y lo aprendas a la fuerza o porque estás ahí y demás. Ujú, ujú. Sí, entonces te digo, de pronto ese es como una barrera porque pues están doblando todos mis compañeros con este acento estadounidense y de pronto entro yo con un acento rarísimo que ni es, aquí decimos que ni es chucha ni es limonada, ni es chicha ni es limonada, ¿no? Una mezcla rara. Entonces pues a veces solo puedo hacer ciertos personajes que les vaya como ese acento raro, ¿no? A lo mejor no sé, una señora así como muy este, de alcurnia o qué sé yo, para que Claro. se escuche diferente o qué sé yo, ¿no? Ujú. Bueno, hablaste de lo que fue tu pasión por el cine y demás, un poco la entrada en las radionovelas, pero el Ujú. teatro, ¿cuáles han sido esas experiencias y qué te ha dejado? ¿Qué te da o qué te dio el teatro? El teatro es lo máximo, es lo máximo. Em, Estar frente al público es una experiencia maravillosa. Esta sinergia que se da entre el público y los actores es única. Esto que decimos, cada función es diferente, es cierto, porque el público no es el mismo.
Entonces, cada función es una experiencia nueva. Ya puedes tener tu personaje super hecho, etcétera, pero volvemos a esta cuestión que te digo de la energía que tenga el público es diferente y la energía que traigan tus compañeros, porque bueno, a lo mejor, pues ayer fue una función estupenda, pero el día de hoy uno de los compañeros trae problemas o se siente mal o tú, etcétera, y entonces la energía que fluye entre los actores ya no es la misma. Entonces, eso es una maravilla del teatro, ¿no? Que tienes que estar cada vez, perdóname que va a pasar aquí vendiendo, No y pasa se nada. oye. Y bueno, el crear a tu personaje, ese proceso de creación, ese proceso de análisis de texto, ese es maravilloso, que bueno, pues evidentemente el doblaje no lo puedes tener. Ujú. Y eso sí extraño mucho, ¿no? Esas, te digo, desde cómo te sientas las primeras ensayos, analizar el texto, analizar a los personajes, eso es algo maravilloso. Y cómo va tomando forma, ¿no? Después como ya te empiezas a parar, cómo empiezas a memorizar el trazo escénico, ¿no? Cómo darle sentido a ese trazo, porque bueno, evidentemente te pueden decir, mira, aquí te levantas, tomas esto, caminas hacia allá, bla, pero tú tienes que darle sentido, no eres un autómata. Entonces, ese trabajo de, ok, ¿por qué me levanto? ¿Por qué tomo la copa? ¿Por qué camino hacia allá? Eso es trabajo que tienes que estar haciendo, evidentemente junto con el director, pero es algo maravilloso para que se vea orgánico, se vea natural, se vea, ¿no? Y ese proceso es único. Y tener al público que lo mantengas atento, pues requiere, ¿no? Todo el trabajo, esa energía, vuelvo a la energía que tienes que tener hacia el público, hacia tus compañeros. En la escuela una vez un maestro me dijo, mira, el teatro es como si fuera una orquesta, pero tu compañero es el instrumento. Entonces tú tienes que hacer que tu compañero brille, no tú, él. Y él va a hacer que tú y el otro y el otro. Entonces, eso hace que la obra sea maravillosa, porque también hay muchos actores muy ególatras que dicen, yo voy a lucirme, ¿no? Porque yo soy un magnífico actor o actriz y entonces me voy a lucir. Y los demás que se jodan, ¿no? No, o sea, es una orquesta. Entonces, pues sí, si el primer violín se oye precioso, pero el corno está desafinado, el concierto ya se fue al caño. Entonces aquí es lo mismo. Y entonces esa imagen me gusta mucho que me dijo ese maestro, que es, voy a hacer que tu compañero o compañera brilles, voy a darte todo lo que necesites en escena para que tú brilles. Y en esa medida, tú a mí y en esa medida el otro, y entonces pues se logra un concierto maravilloso que es la función del teatro. Me encanta cómo lo contás, cómo lo explicás, porque uno lo ve de otra manera, más allá que lo puede entender y todo de lo que van contando o la percepción que tiene uno. Pero es la manera que lo estás contando, lo lindo que tiene, y ahí es lo que uno nota de la persona, en este caso vos, lo que te apasiona, lo que te gusta, el actuar, más allá ahora, en este caso, en teatro, porque si no, no lo dirías de esa manera. Y fíjate que hace algunos años escribí, bueno, 2 obras de teatro, Ajá. pero la primera que escribo, pues dije, la voy a montar, la voy a producir, ¿no? Y y sí, lo hicimos, tuve la fortuna de dirigir a Magda Giner,
Ujú. que era mi personaje principal, y a otra extraordinaria actriz que ya falleció, Guadalupe Noel, Lupita Noel, Ujú. entre otros compañeros también de doblaje, estaba Alfonso Ramírez, que también lamentablemente ya falleció. En algún punto estuvo Annalise Sánchez, en algún punto Enzo, en algún punto Javier Holguín, en fin, porque el reparto fue cambiando, porque la montaba. Es una obra que tiene que ver con el Día de Muertos, que tú sabes que aquí en México es una festividad muy importante. Exacto, sí. Y entonces cada año la montaba y a veces pues no podían los mismos y así. Entonces, en otro momento también Joana Brito, tuve la fortuna. Entonces, esa experiencia también es muy importante porque, bueno, evidentemente a todos ellos yo ya los había dirigido en el atril, pero ahora, con todo este proceso que te digo que lleva el teatro, todo cómo son, que además como yo era la autora, pues yo sabía perfectamente lo que quería Ujú. con el texto, con todo. Entonces, llevarlos de la mano, irlos guiando, fue algo muy, muy, muy hermoso. Y después escribí otra que se llama Olor a Ausencia, que también llamé a varios compañeros de doblaje. Y entonces eso me enriqueció, sí, me enriqueció mucho porque los vi en otro sentido a esos compañeros, ¿no? Que los admiro mucho en el atril, por supuesto, pero es diferente, es muy diferente. Que yo digo, el doblaje es maravilloso, lo amo con toda mi alma, pues bueno, no en balde llevo tantos años, Ujú. pero sí creo que hay una gran diferencia, ¿no? Y se nota además en el trabajo de los compañeros, los que tenemos formación de teatro y los que no, porque es eso, es esa capacidad que tengas de crear a un personaje. Aquí en la pantalla ya está dado. Aquí digamos que lo artístico es, yo tengo que llegar a lo que esa persona ya llegó. Y yo lo tengo que hacer en un ensayo cuando esa persona tuvo meses para ensayar y crear el personaje, ¿no? Este, y no puedo, no, eso sería una falta de respeto solo llegar a escupir mi texto a ese actor o a esa actriz que está en pantalla, ¿no? Entonces, sí es esta diferencia del teatro. Y te digo, bueno, fue maravilloso porque pues este proceso de dirección, bueno, primero de escribirla, después de montarla, de producirla, de el teatro, conseguir esto, las funciones, la publicidad, es pues todo un rollo, ¿no? Que tienes que estar ahí, ¿no? Los imponderables que de pronto hay, ¿no? Porque pasa, no, pues que es que hoy no podemos ensayar porque recuerdo una vez que nos prestaban el teatro para ensayar, no es que hoy no se puede porque hay un evento, era un teatro de la delegación, entonces hay un evento, entonces no podemos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues vámonos a la casa de tal, bueno, pues sí, entonces a mi casa y entonces quita los muebles, hazlos a un lado, ¿no? En fin, todo esto que es muy lindo y te enriquece muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, por ejemplo, quiero hacer énfasis en la diferencia. Ujú. Alguna vez estaba dirigiendo una serie de época y había una batalla, este, estaban en la nieve con, pues imagínate, escudo, espada, yelmo, Ujú. capa, ¿no? Peleando en la nieve y entonces un compañero que hacía uno de los personajes empieza reacciones, lo que llamamos reacciones que son, ¿no? Todo lo que haces en una pelea o un estornudo o risa, esos le llamamos reacciones. Sí. Entonces, pues se pone a hacer las reacciones y entonces lo paro y le digo, a ver, espérame, no, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy reaccionando. A ver, tus reacciones se oyen como si estuvieras peleando a mano limpia así en un gimnasio, Ujú. qué sé yo. Dije, no, ¿qué está pasando en la escena? Volví a lo que te decía al principio. No, pues es una pelea, sí, ya vi, y le apagué el monitor. ¿Qué más? ¿Qué había? Bueno, están en la nieve, exacto. O sea, hace un frío del demonio.
¿Qué pasa cuando tienes tanto frío? Cuando estás afuera, estás tenso, te tensas, Sí. ¿no? Te entumes, la nariz te moquea, empiezas como a tiritar, ¿no? Hablas así porque pues estás tiritando de frío. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué traes? Eh, una espada, ajá, ¿qué más? En fin, un escudo, una capa. Le dije, ¿sabes cómo te vas a mover con esa cantidad de peso? Súper lento. O sea, entonces tu reacción no puede ser, ¡ja! Eso es un golpe casi que de karate así rapidísimo. No, no, es de, no, tienes frío, traes una cosa que pesa yo no sé cuánto, pero varios kilos, es metal, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, trabajándolo así, ya lo hizo muy bien, pero eso te lo da el teatro. Cuando tú estás estudiando desde la escuela, hay un módulo que es época, ¿no? Es teatro de época. Entonces, si tú nunca te has puesto un vestuario así o semejante, no sabes. Por ejemplo, en la escuela de teatro, cuando hicimos una obra de Chekhov, cuando llegó el vestuario y nos pusieron a las mujeres el corsé, empezamos a ensayar y a todas nos empezó a faltar el aire y nos empezamos a sentir mal y tuvieron que aflojarnos el corsé. Es decir, estas historias que dicen las damiselas de antes que se desmayaban por frágiles, no, era porque el corsé no las dejaba respirar y se desmayaban. Esa era la razón, no era porque era una damita frágil. Entonces después te ponen el corsé, ya te empiezas a acostumbrar. Después la crinolina que pesa como 1000 demonios, después el vestuario que pesa como 1000 demonios. Entonces, desde tu postura no es la misma que si traes jeans y camiseta, ¿no? Cómo te mueves, pues tiene que ver con el vestuario. Cómo hablas, tiene que ver con el vestuario. Entonces, lo mismo, les digo, a ver, ve, no puedes hablarme así como si nada, como ahorita que traes tus jeans y tu camiseta, no. Ponte derecha, aprieta costillas, saca la voz, porque eso es lo que está pasando con ese personaje porque trae un vestuario así. En fin, soy una obsesiva. Y a lo mejor ya Me estoy... encanta. Me encanta porque, claro, uno se tiene que amoldar a lo que es la situación, que como estás diciendo, hace frío, todo el peso que tenés, la capa que te puede trabar algo, la espada, tenés que levantar, también que tienen la fuerza para eso, practican genial, pero claro, estás en una situación que no podés estar como cualquier cosa que tuvieses livianito. Claro, Sí, es difícil meterse. Obviamente, el actor que lo está haciendo, más allá que el material debe ser más liviano, todo, pero claro, claro, tenés claro. todo eso puesto y te mimetizás. Hacerlo ahí Ujú, lo tenés que hacer sin todas esas herramientas. Es más complicado, pero exacto. tiene que ver con el ambiente en el que está transcurriendo la escena. Sí, y lo que yo les digo es una cuestión de imaginación. Ujú. Obviamente, pues nosotros estamos en una cabina cómodamente, ¿no? Pero entonces imagínate, es de imaginación. Imagínate que traes esto, imagínate que bla, imagínate el clima, ¿no? O lo contrario, estás en el desierto, hay un polvo del demonio, entonces, ¿cómo está tu boca seca? ¿Cómo sientes el sudor pegostioso con el polvo, ¿no? Y algo que yo les digo mucho a los compañeros, bueno, no solo yo, es algo que te dicen en la escuela de teatro y demás, un actor tiene que ser súper observador Ujú. todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿no? O sea, si tú ves en la calle a un indigente, ¿cómo es? ¿Cómo camina? ¿Por qué camina así? ¿Qué trae? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Ves a una chica despampanante? ¿Por qué? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo camina? A ver esto, lo otro. ¿Ves a una viejita? ¿Ves a un señor, a un albañil trabajando? Ok, ¿cómo? Todo. ¿Por qué? Porque un día te va a tocar, y más en doblaje que te digo, bueno, en la vida real pues igual no, Sí. no es tan fácil, pero en doblaje sí. Entonces, bueno, ¿cómo se mueven? ¿Cómo caminan? ¿Cómo? ¿No? Tienes que ser muy observador para la hora que te toque interpretarlo, sepas. Entonces, el actor tiene que tener como es, yo les digo, es una cajonera con cientos de cajoncitos, ¿no?
en esos cajoncitos tú vas guardando tus experiencias, tanto de observación como las que te acabo de decir, como las propias de la vida, ¿no? Es decir, tuve un rompimiento con una pareja, ¿ok? ¿Cómo me sentía? ¿Qué pasaba por mi cabeza? ¿Cómo me sentía físicamente? ¿No? Perdí a un ser querido. ¿Cómo me sentía? ¿Qué pasó? Y eso lo vas guardando en esos cajoncitos. Y el día que tú tengas una escena donde tu personaje acaba de perder a un ser querido, ¿no? Ah, claro, sí, yo recuerdo esa sensación. Por supuesto, no nada más es el llanto, que es lo obvio, ¿no? Ay, pues estoy llorando porque se murió mi mamá en el personaje, ¿no? No, no, no. Sí, eso es lo obvio. ¿Qué más? ¿Qué sentías? ¿Había un hueco en el estómago? ¿Había una náusea? ¿Había un dolor de cabeza? ¿Qué más había? Y eso lo tienes que sacar, volverlo a sentir y plasmarlo en lo que estás viendo en pantalla. Eso, sí, claro, pues requiere todo un trabajo, pero por eso tienes que tener una carrera, porque eso te lo enseñan a hacer. Porque si no es como muy fácil que yo veo de pronto mucha gente que pues tomó un curso de 2 meses de doblaje y entonces eso, ok, aquí se acaba de morir tu mamá y entonces estás, ay, sí, mamá. Pero ¿qué más? Y sí se nota la diferencia, sí se nota cuando ves que hay todo lo demás, ¿no? Que te estoy comentando, o lo contrario, o bueno, yo me acuerdo que falleció mi papá y yo me quedé fría y no lloraba. O sea, no necesariamente. Entonces, a lo mejor ese personaje también se queda impertérrito. ¿Por qué? Porque está en shock, ¿no? Y solo hay una tensión en la garganta, solo ves cómo se le botan las venas, cómo se traba la mandíbula, pero no llora. Ah, bueno, sí, claro, ya sé, eso me pasó a mí cuando bla, ¿no? Entonces, todos esos cajoncitos los tienes que tener. Y siento que ya se está perdiendo mucho por eso. O sea, yo no estoy en contra de que haya escuelas de doblaje, ni mucho menos. Me parece que está bien. Pero sí lo que me parece triste es que no haya ese background, esa carrera. Primero no hay que perder de vista, es una carrera de actuación. Después te especializas en doblaje. Pero ahora es al revés, te especializas en doblaje y ya, no eres actor. Incluso muchos dicen, no, es que yo sé hacer vocecitas. Bien por ti, pero eso no es el doblaje. No es hacer vocecitas. Eso va después. ¿Me explico? O sea, eso ya va después. Ah, ya vi al personaje, a ver, que además eso, ¿dónde está apoyando? Ah, se va a nasal. Ah, se va. Ah, ok. Se va a paladar blando. Ah, tiene de pronto como una cosa que hace con la boca y siempre se oye raro. Ah, eso es después, no es primero, ¿me explicó? Sí, No sí, sí. primero, hago la vocecita así. No, a lo mejor esa vocecita nunca la vas a usar porque no sirve, porque no es lo que está en pantalla. Y sí tengo pues esa espinita que me parece que ya no hay como mucha seriedad, ¿no? En ese sentido, quizás soy una romántica, quizás soy una old fashion, como dicen, pero sí me parece que es fundamental tener la carrera de actuación para tener ese background. Y bueno, también sé que las carreras, eso lo aprendí cuando te decía lo de los archivos fílmicos. El director de la Escuela de Cine de Polonia, donde pues, han salido maravillosos directores de cine, Polanski, Kieslowski, bla, unas de las más importantes de aquellas épocas, decía, en las escuelas de arte te vamos a enseñar toda la técnica, el talento nos enseña, ese lo traes o no. Entonces, bueno, ahora usando esas palabras aquí, efectivamente, no porque hagas la carrera de actuación, pues a lo mejor vas a ser buen actor, ¿no? O vas a ser, y menos vas a lograr ser buen actor de doblaje, porque también ese es el quid. Si tú logras romper
tu ritmo de actuación, vas a ser un gran actor de doblaje. Si no, no lo vas a hacer. Es decir, siempre vas a ser tú, ¿no? Va a ser Rebeca Patiño en Rebeca Patiño en Rebeca Patiño en Rebeca Patiño. Y hay muchos grandes actores de teatro que no han logrado entrar a doblaje. Y bueno, también hay gente que nunca se paró en un escenario y trae ese talento. Bueno, también, evidentemente. Pero, ahí va el pero. Imagínate, esa persona que trae ese talento, nunca se ha parado en un escenario. Si tuviera la formación de actor, sería un monstruo. Claro. Un ¿Estás de diamante en acuerdo? bruto es. Claro. Se puede pulir. Claro. Entonces, bueno, digo, no quiero decir que, no, si no tienes el título de actor, no te pares aquí. No, no, no. Pero sí, pues es una gran herramienta, porque en la escuela, en las escuelas de teatro te enseñan todo, o sea, ballet, expresión corporal, esgrima, acrobacia, que tú puedes decir, ay, ¿a mí para qué me va a servir eso? Yo nada más voy a hablar frente al micrófono. No, sí te va a servir por lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que se siente dar una machincuepa. Yo sé lo que se siente esta posición de ballet que es toda tensa, así, estirada, me explico. Y entonces cuando ves a un personaje, mira, esa mona está trabajando su personaje como si fuera una bailarina de ballet. ¿No? Toda así, toda, frágil. Bueno, no frágil, no es la palabra que quiero usar, pero bueno, me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. Sí. En la pose, bueno, los bailarines tienen Sí. distintas poses, tanto el bailarín como la bailarina, claro. Está en la pose, en cierta pose, y la tensión que tiene y la postura corporal que lleva en esa actuación. Sí. Entonces sí es muy importante, te dan canto, te dan voz y dicción, te dan, ¿no? Me he topado con compañeros que yo siempre les doy oportunidad a todos los que van a reportarse conmigo, siempre, y no me dejarán mentir. Pero de pronto llegan compañeros que ni siquiera saben leer bien. Un actor tiene que jactarse de leer perfectamente a primera intención. Punto. Entonces, bueno, pues yo lo que les digo es ponte a leer en voz alta y agarra todo tipo de literatura, ¿no? De libros, de todo. Porque también de pronto me he topado que sí, pues sí, leen bien, pero por ejemplo, si estamos haciendo un documental histórico donde aparecen palabras, como decimos aquí en México, más domingueras, y entonces ya, o sea, nunca has escuchado esa palabra, nunca la habías leído. Esa es otra. Un actor tiene que ser culto. Punto. No hay de otro. Tienes que ser culto. ¿Por qué? Porque vas a ser personajes de época, porque vas a ser personajes históricos, porque vas a ser bla. Entonces, tienes que ser culto, tienes que estar enterado de lo que está pasando en el mundo hoy por hoy, tienes que saber por qué pasó tal cosa en tal época, tienes que saber esto, tienes que estarte empapando todo el tiempo para enriquecer tu profesión. Y más si eres director. No, bueno, si eres director, como te explico, ¿no? Tienes que tener un bagaje cultural muy amplio, muy amplio. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.